Webbing Earth está llena de dinosaurios. Bueno, no tan llena, estoy exagerando, sí. En el segundo episodio recién empieza a ver uno que es Panfagia protos. Ya veremos qué hay que decir sobre este dinosaurio. Después aparece un Lesemsaurus sauropoides. Después también hay un Supaisaurus rogeri, pues en realidad en el tercer episodio hay un Nanuxaurus Houlundi y unos hadrosáuridos que deben ser como Edmontosaurus. Y también hay un Saurornitolestes, Langstonii. La pareja de Nanuxaurus deberá sobrevivir la caída de un asteroide. Otros 3 Nanuxaurus que son más jóvenes que les harán la vida difícil. Y en el cuarto episodio tendremos un Nodosaurido y un Spinosaurus con su familia también. Ya veremos qué hay que decir sobre todos estos dinosaurios y como siempre sobre el Spinosaurus básicamente. Bueno, si empezamos del principio, el primer episodio se llama Burning Earth. No tiene dinosaurios porque se trata del Pérmico tardío, por lo que hay diversos sinápsidos, gorgonópsidos y dicinodontes entre ellos. Al final del episodio aparecen Dongosuchus, que son arcosaurios basales, que son ancestros cercanos de Ave metatarsalia. Incluye dinosaurios y pterosaurios, que son más basales que los lagosúquidos y los lagerpétidos. Los lagosúquidos y lagerpétidos son ancestros directos de Ave metatarsalia. Este Dongosuchus es el que dije que perreaba, ¿no? Hablamos de esto. En el episodio 2, cuando el clima se quebró, ya podemos ver unos pocos dinosaurios. En el 3 en concreto, un sauropodomorfo, que ya dije Panfagia protos al comienzo del episodio, que hacia el final del episodio Supaisaurus rogeri, que es un celofisoideo, uno de los pocos encontrados en Sudamérica, y es de Argentina también, de la formación Los Colorados, pero de unos 210 millones de años, mientras que Panfagia protos sería de unos 220 y algo, casi 230 millones de años de la formación Ischigualasto. Entre ambas formaciones son donde ocurren todo este segundo episodio. Y el otro sauropodomorfo sería un Lesemsaurus sauropoides, formación Ischigualasto, Triásico superior, 230 millones de años, de donde provienen algunos de los dinosaurios más antiguos como Herrerasaurus, el de Brasil, como también Tauricosaurus, de esa edad también pero de Brasil, la formación Santa María. Se encuentran otros miembros de los sauropodomorfos como Guaybasaurus, Candelariensis, de los cuales Panfagia es el ancestro común más cercano y presenta también rasgos comparables con Eoraptor lunensis, también de Ischigualasto y representado por materiales esqueletarios más completos. Por esto no entiendo por qué usaron al Panfagia para este episodio, pero bueno. Un poquito más de incoherencias en una serie científica, ¿a quién le importa, no? Una mancha más al tigre. Bueno, en la primera escena en la que aparece Panfagia, se dirige a atacar a pequeños dicinodontes, el Ischigualastia shenseni, uno muy joven, recién nacido básicamente, en realidad que estaba comiendo separado de sus progenitores. Obviamente no iba a durar mucho así, ¿no? Es carne fresca. Pero Panfagia lo ataca y lo trata de morder en la cabeza y luego lo arrastra un poco en el suelo, sujetándolo de una pata, de forma bastante poco empática por parte de Panfagia. Lo van a cancelar a este Panfagia, no le enseñaron que con los niños no se juega con la comida tampoco, Panfagia. Pero finalmente aparecen los padres de este dicinodonte y otros Ischigualastia grandes que vivían en grupo, todos con el padre de este dicinodontito pequeño. Ya lo veremos en otro video y ataca a uno de estos, pero no les puede producir grandes heridas este Panfagia, a pesar de saltarle a este grandote, ¿no? Un poco suicida este Panfagia, por tanto debe terminar yéndose. Y está solo además, ¿no? Que siempre los hacen en grupo, que ahora lo hicieron solo, bastante bien en ese aspecto. Claro, ¿cómo va a comer carne en una docuserie de dinosaurios? No tienen que ser buenitos los dinosaurios. ¿Quiénes habrán ideado y animado esto? Veremos lo que pasa después con este Panfagia. Posteriormente lo volvemos a ver, a este Panfagia con otro miembro de su especie, pero esta vez hay vegetación y prefiere alimentarse de estas, lo cual refleja un posible hábito alimenticio omnívoro. Por eso, este Panfagia, que se alimenta de todo, ¿no? Aunque acá lo vemos obviamente solo alimentarse de vegetación, porque obviamente no van a hacerlo alimentarse de carne y de una cría, pobrecita la cría, ¿no? No van a hacer que un dinosaurio coma carne, por Dios, ¿no? Son vegetarianos los que hicieron este episodio, obviamente. Nunca comieron carne ninguno de estos. Pero bueno, más allá de esto, que se alimentara de todo omnívoro es algo que se cree para este dinosaurio. Al igual que para Eoraptor, por ejemplo, porque tiene unos dientes filosos, tipo carnívoro. Pero también los tiene bastante más anchos que los de un dinosaurio carnívoro normal, debajo de la punta, de la cúspide, por lo que reducía su efectividad para una mordida de carne fresca, por lo que sugiere que tenía capacidad de alimentarse de vegetación, pero no al nivel de especialización que veríamos posteriormente en los saurópodos, o incluso más aún en los ornitigios como distintos hadrosáuridos, mientras que otros sauropodomorfos habrían sido incluso de hábitos más carnívoros, como Buriolestes schultzi de Brasil, por lo que habrían tenido una alimentación variada para sobrevivir estos momentos de escasez del Triásico superior, un ambiente muy árido. La reconstrucción corporal es verdaderamente muy buena, tanto la cabeza como el resto del cuerpo del postcráneo se lo ve muy bien. Tiene lo que ya hablamos varias veces, ¿no? Lo de los dientes cubiertos de escamas, las plumas, que no deberían estar ninguno de estos dos, pero ya hablaremos mucho más en detalle sobre estos temas. Ya verás que, ¿por qué digo siempre esto de
que los dientes no deberían estar por fuera, aunque ya lo vimos en varios videos, así que no sé por qué me siguen preguntando por qué digo lo que digo, ¿no? Lo mismo de las plumas, también ya dije cuál es el patrón en el que se encuentra en el registro las plumas, y esa es la evidencia que hay. Hasta que no haya otra evidencia no se puede contradecir esto. Ya dije que ambos hechos serían incorrectos por parsimonia en estos dos videos, además de por anatomía y por función incluso. También Panfagia, vemos que tiene 4 dedos en la mano. Esto es un rasgo primitivo de los saurisquios, pero vemos que en los saurópodos esto se mantienen los 4 o 5 dedos en las manos, excepto en los saurópodos titanosaurios, por ejemplo, en los que se pierden directamente todos los dedos de las manos, conserva los de los pies nomás. Podemos ver que la reconstrucción de la silueta, que como ya dije es solo un modo comparativo, no quiere decir que haya sido así este dinosaurio, porque hay muchas piezas del cuerpo que no se encontraron. Hay partes del cráneo y del postcráneo, pero es bastante fragmentario los restos de Panfagia. Se puede ver que las extremidades posteriores se ven bastante cortas en relación con el tamaño corporal o bastante flexionadas, ¿no? Pero esta propuesta no puede confirmarse fehacientemente por la información esqueletaria faltante, pero es lo que se cree por la proporción y la postura. Otro dinosaurio de la serie también es saurópodo, es el Lesemsaurus sauropoides de la familia Lesemsauridae, y que aunque no aclaran en el episodio, se trata de un sauropodomorfo de la formación Los Colorados, o sea, posterior temporal y estratigráficamente a Panfagia protos, o sea, de unos 216 millones de años aproximadamente. Los Lesemsauridos incluye además al Lesemsaurus y a Antetonitrus, que era de Sudáfrica. Por lo tanto, también, además de ser perteneciente también a los Lesemsauridos Antetonitrus, también confirma la relación de Sudáfrica con América del Sur, con Lesemsaurus, por lo tanto, porque están emparentados entre sí, ¿no? O sea, obviamente hubo una conexión continental en el Triásico superior entre Sudáfrica, África en general y Sudamérica, por lo tanto, por eso pudo pasar el grupo de linaje del Antetonitrus de Sudáfrica a Argentina, a Sudamérica. Entonces, este Antetonitrus sería ancestro de Ingentia y del propio Lesemsaurus. Este género Lesemsaurus fue descrito en 1999 por el paleontólogo José Bonaparte, y luego se describieron más restos con buena parte del esqueleto, tanto de vértebras, cintura pectoral y pélvica, al igual que miembros, llegando probablemente por cálculo a unos 9 metros de largo, o un poquito menos tal vez. Por lo tanto, se trataría de uno de los sauropodomorfos más grandes de su época en la formación Los Colorados hace con más de 210 millones de años, como dije. Esta reconstrucción también está buena. Se pueden notar claras diferencias con los saurópodos en su proporción en las extremidades y la columna, unas manos, unas patas con garras mucho más grandes y robustas que lo que veremos posteriormente en los saurópodos, pero de un menor tamaño obviamente que de muchos otros saurópodos que veríamos en el Cretácico. El último de este episodio es el Supaisaurus raucheri, el también de la formación Los Colorados, pero este es un celofisoideo. Anteriormente, la primera vez que se lo describió, se pensaba que era más bien un tetanuro, o sea, del grupo incluso que donde están los celurosaurios, pero en realidad se encontró posteriormente que es un grupo más basal, o sea, Celofisoideus es un neoterópodo, por lo tanto, uno de los primeros grupos de dinosaurios carnívoros terópodos, que es uno de los pocos representantes de esta familia de los celofisoideos en Argentina. También de la formación Los Colorados, y trata de Predaron Caliminia musteloides. Es un sinodonte no mamaliano. Primero lo detectan 2 Supaisaurus juveniles que lo persiguen hasta que Caliminia puede refugiarse en un tronco hueco y le tiran mordiscones, pero no pueden morderlo, y luego aparece la madre, mucho más grande. Pero resulta que aparecen un grupo de Lesemsaurus que los disuaden de atacar al Caliminia, principalmente a la madre, que es mucho más grande. No sé si es porque son también vegetarianos y no quieren que nadie prede en esta docuserie. Evidentemente no está hecha por gente que coma carne, por lo menos. De Supaisaurus podemos notar que la morfología craneal es similar a la de los celofisoideos y tiene una cresta baja y alargada. Esta fue propuesta con un tamaño similar a, por ejemplo, Dilophosaurus por los descubridores iniciales, que eran Arcucci y Coria. Sin embargo, un reanálisis de Martínez Curra permitió reconocer que esta sería casi indistinguible del contorno general del cráneo en su superficie dorsal, ya que solo eran los huesos nasales muy proyectados hacia afuera durante la fosilización, es decir, que fue un producto tafonómico. No era así en vida esta cresta, no había una cresta de este tipo, básicamente. Este celofisoideo era grande, tal vez 1 metro más largo que los de mayor tamaño Acelophysis, o sea, de 6 metros aproximadamente, 5 o 6 metros, un poquito más. Por lo tanto, tampoco sería muchísimo más chico que este Lesemsaurus de unos 9 metros, 8 o 9 metros. Por lo tanto, está bastante bien esta relación de tamaño que hicieron en la serie. Esto es basado en la comparación de los huesos apendiculares asociados al cráneo de celofisoideo Supaisaurus, pero bueno, obviamente, como siempre digo, no se puede decir exactamente el tamaño ni la masa en sí, pero sí hay formas de calcularlo, eso sí, son estimaciones que existen. Este episodio es interesante por el ambiente en el que nos muestran. El intento de reconstruir mejor la vegetación triásica es apreciable, algo que en otros documentales no hicieron, pero al mismo tiempo simplista, ¿no? Agregando solo Dicroidium a la ecuación de la vegetación, pero no interactúa este Dicroidium con los dinosaurios, no solo con los dicinodontes, ya lo veremos en el apartado correspondiente. El resto podrían ser plantas en un ambiente actual tranquilamente, porque son helechos y coníferas, aunque había muchas familias, muchos géneros y especies de estos dos grupos, o sea, pteridofitas y gimnospermas, que se extinguieron posteriormente al Triásico. Por lo tanto,
tendrían una forma similar a la que vemos en el episodio, pero serían de otras especies. Solo hay un dinosaurio en la primera mitad del episodio que está lindo, ya dije, Panfagia protos, que por cierto ya dije que era panfagia, que quiere decir que come de todo, a diferencia de los que no están suscritos a este canal, que no comen de todo, o sea, que deben ser también vegetarianos, como los que hicieron este documental. Esto es una mierda. Y no se suscribieron, ni le pusieron like, ni se agregaron como miembros, como sí lo hizo este único miembro que hay ahora en el canal. Esto es algo magnífico. Muchas gracias por sumarte a este canal y aprendan de este muchacho, por favor. Entonces está bastante estéril el contenido de este episodio, para mí, por lo menos en el apartado de los dinosaurios, ¿no? O sea, no pasa mucho, no, o nada. Hay un par de persecuciones, un par de amenazas y nada más. Parecen que se va a comer a un animal, pero no se lo comen al dicinodonte del principio. Al menos de lo que hace el dinosaurio este Panfagia, no hace mucho más que atacar a un dicinodonte y listo. Bueno, dicen dos cosas interesantes y muestran algo interesante con el Panfagia comiendo vegetación, también claro. Lo hacen comiendo vegetación, pero antes no pudo comerse un joven dicinodonte. ¿Por qué no lo hicieron comiéndose al joven o a otro dicinodonte? Incomprensible. Pobre planta, por cierto, ¿no? Le depredaron sus bellas hojas. Recemos por esta plantita. Malditos vegetarianos. La pagarán. Pero después se miran con el Lesemsaurus, el Zopaisaurus, y se amenazan y listo. No hay nada más. Termina el episodio. Podrían haber hecho eso por videollamada también, no sé. La verdad, bastante estéril. Nada que no hayamos visto 1000 veces antes en docuseries, y tampoco vemos un gran cambio de la composición faunística, que es lo que debería pasar en esta docuserie, que es sobre extinciones y recuperaciones de la fauna. Tampoco vemos tan exagerado lo que vimos antes de lo visto posteriormente al evento pluvial carniano, tan exagerado con las extinciones. Pero de hecho, en The Dinosaurs por lo menos retratan de forma mucho más nítida las extinciones y los cambios faunísticos que en esta docuserie. Dinosaurios del Cretácico, vemos al Spinosaurus aegypticus de capítulo 4, que es cuando los mares murieron, cuidando a sus crías en el nido. Pero, primero, vemos al Nanoxaurus hollandi, episodio 3, cuando cayó el asteroide. Este creo que es el tiranosaurio de los más inciertos, en parte del Ártico, el único del Ártico, ancestro común más cercano del grupo que incluye Tarbosaurus y Tyrannosaurus, o sea, tiranosaurinos, y eso también quedó en una revisión que se le hizo en el 2023 en una tesis doctoral, basado en mayor cantidad de materiales, ya hablaremos un poquito más. Y los consideramos géneros separados, no al Tarbosaurus y Tyrannosaurus. El holotipo de Nanoxaurus solo consiste en el resto del cráneo aislado y dientes, que hizo que los autores pensaran que se trataba de un tiranosáurido muy pequeño, de largo de más de unos 5 metros, pero los restos postcraneales indican que se trata de un representante bastante grande y congruente con el tamaño de Tarbosaurus y Tyrannosaurus, unos tal vez 3, 7 y 9 metros, incluso algunos dicen 10, pero bueno, por eso, una variación demasiado grande de la estimación del tamaño. Pero de todas formas, a pesar de que se trata de un dinosaurio del Ártico, esto no implica directamente que tuvieran que tener plumas. Eso ya lo hablamos en el canal. Y como vimos, hay muchos otros dinosaurios que vivieron en el Ártico y no podemos pensar que todos los tuvieron, y no hay evidencia de que los tiranosáuridos lo tuvieran, porque por parsimonia está presente solo en representantes basales como Dillon o Hualong de Jurásico y de Cretácico inferior de China, y la evidencia solo alcanza para decir que estaba presente en tiranosauroides basales, nada más. Más allá de esto, la estética tanto de Nanoxaurus como de todo el Ártico en general se ve muy similar a lo que vimos en Eutyranus de Asia, de The Dinosaurs, por lo que ya vemos mucha superposición en reconstrucciones en distintas docuseries, ¿no? Pareciera haber un poco de decadencia en la reconstrucción de tanto del ambiente como de los dinosaurios en sí, ¿no? Porque es muy repetitivo, me parece. En el episodio siguen a un Nanoxaurus adulto que va a ver a su mujer en su monoambiente y tiene un nidito con los huevos. Pero en el mismo nido hay un mamífero durmiendo. Cuando lo vi por primera vez se me hizo pensar que se confundieron de animal y pusieron un mamífero siendo criado por un dinosaurio, pero no. Solo está aprovechando el abrigo y protección brindado por el mayor predador del Ártico y que lo puede predar a él, pero bueno, y qué mejor defensa que estar justo en el nido de tu mayor predador. Andás a ver, ¿no? Este es el invento de este episodio del capítulo. Esto no tiene mucho sentido que digamos, aunque es probable que otros animales pudieran aprovechar estos nidos de Nanoxaurus. Esto es también demasiado fantasioso en parte. Por otro lado, vemos una gran manada de Edmontosaurus en el Ártico. Hay otras especies también de hadrosáuridos que pudieron estar en esta región. Esto se sabe ya que, como dije muchas veces, habían grandes manadas de estos dinosaurios moviéndose de un lado para el otro durante el año y durante el invierno ártico, que mantenían en esa región, viviendo y criando sus crías. Como puede verse, no le hicieron plumas a este dinosaurio, sí las tienen que tener todos los dinosaurios carnívoros, parece, no sé por qué. Esto también deberían, pero obviamente no es así porque solo hay registro de plumas en heterodontosáuridos, como dije en este video sobre parsimonia. La reconstrucción está linda, buena textura, también muy similar a otras que vimos en los últimos años de The Dinosaurs, a Prehistoric Planet o incluso Amazing Dino World.
no hay mucha diferencia y ya hablé en detalle sobre esto en el video completo sobre todo Prehistoric Planet. El Nanoxaurus ataca en pareja al Edmontosaurus, trata de atacar un juvenil primero, pero está siendo protegido por el adulto, que es mucho más grande y no pueden contra él, lo cual no sería tan correcto según el último reanálisis que ya mencioné de Nanoxaurus, y sería bastante cercano en tamaño al adulto de Edmontosaurus. Hasta ahí, ¿no? Bueno, como dije, máximo 9-10 metros de tamaño del Nanoxaurus, con ciertas dudas. Podrían ser jóvenes Nanoxaurus estos, porque, bueno, obviamente no llegan a un gran tamaño en comparación con el adulto. El reestudio de estos restos de Nanoxaurus llevó también a la autora a proponer que podría en realidad decirse que se trata de un tiranosáurido o tiranosaurino de la subfamilia indeterminado, porque justamente hay pocos restos, hay poco material diagnóstico, no parece ser muy fuerte algunos aspectos de la diagnosis original mencionada en el estudio, solamente basado en algunos restos craneales, pero este reanálisis tiene también, además de más restos craneales, tiene restos postcraneales de un tamaño comparable también al del Albertosaurus o Gorgosaurus, que también vivieron al mismo tiempo, nada más que Nanoxaurus en el Ártico y tanto Gorgosaurus como Albertosaurus en Canadá, más al sur con respecto al Ártico, pero bien al norte en Norteamérica, obviamente. Y quien te dice que este Nanoxaurus no puede ser o Albertosaurus o un Gorgosaurus aproximadamente, ¿no? Y además el hecho de que en el Ártico también habían restos de Pachyrhinosaurus y también podrían haberlo hecho en este episodio, ¿no? Pero bueno, ya lo hicieron también al Pachyrhinosaurus en Amazing Dinosaurs, ya lo vimos. Bueno, vemos 5 Nanoxaurus en total en el episodio, 3 por un lado y la pareja por el otro, que son los que los atacan. Pero mientras la pareja de Nanoxaurus tratan de atacar a los Edmontosaurus, ocurre la caída del asteroide, lo cual ocurrió hace 66 millones de años en la península de Yucatán. Ya hablamos en otro video de Life on a Planet los efectos de este asteroide, así como en Amazing Dinosaurs. Y empezamos a ver los efectos posteriores a la caída en la península de Yucatán, ¿no? En Nuevo México, y vemos la división que existía de Norteamérica en dos partes, Apalache y la Ramidia, ¿no? Eso está bien reconstruido acá, pero obviamente no afectan todavía directamente al Ártico, porque los efectos tardaron algún tiempito en llegar, no mucho, pero obviamente no llegaron al mismo tiempo que la caída en sí del asteroide, si no se hubieran vaporizado todos los dinosaurios del Ártico también. Por eso no los afectan aún a Nanoxaurus o Edmontosaurus, porque estamos en el Ártico y por lo tanto continúan con sus vidas simples. A pesar de esto, se produce una estampida de estos Edmontosaurus y queda en medio un Nanoxaurus pequeño que termina sufriendo un aplastamiento. Es uno de los juveniles. No entiendo muy bien qué fijación tienen en este documental ya con las estampidas. Ya vimos en el primer episodio una estampida de Scutosaurus aplastando un Gorgonópsido, la madre del Edmontosaurus, ¿no? Debido a esta estampida queda el juvenil solo, desprotegido, por eso lo pueden atacar los Nanoxaurus. Esto es totalmente posible que pasara, siempre que con el menor esfuerzo posible en la cacería, obviamente. Pero luego de que la cría del Montosaurus cae presa de dos Nanox, aparecen los otros dos, que son la pareja, macho y hembra, que al ser más grandes pueden disputarles y sacarles su presa a los dos, que son los que cazaron a juvenil, y se lo comen ellos. La diferencia que vemos entre macho y hembra está en el color azulado alrededor del ojo del macho, mientras que la hembra no tiene un color definido, es el mismo color en todo el rostro y es algo más grande que la hembra, el macho. Luego llenarse las panzas, vuelven a su nidito de amor y resulta que ya habían otros dos dinosaurios allí, no necesariamente cuidando sus huevos, sino más bien comiéndoselos. Son los Sauronitoles Langstoni, que son dromosáuridos. Está más emparentado con el Velociraptor que con el Deinonychus dentro del dromosáurido, ¿no? Y es un dromosáurido bastante grande para los dromosáuridos en general, un poquito más que el Velociraptor por lo menos. Su diseño está muy lindo, muy colorido, me parece mucho mejor en cuanto al realismo que los Utahraptores de Walking with Dinosaurs en 2025, porque tienen escamas que no son tan grandes en el margen oral en estos sauronitolestes, pero aún así tienen todos los dientes cubiertos. Y está obviamente bien que tengan plumas complejas estos maniraptores pequeños, y son muy bien hechas, muy coloridas, y la postura de los brazos está muy bien y de las patas también, así que muy bien por ellos. Posteriormente a esto vemos que llegan los efectos de la caída del asteroide, cuando la atmósfera se tapa de polvo y cubre toda la luz solar. Aún pueden ver, pero muy poco. La pareja de Nanoxaurus abandonan la nidada y los jóvenes Nanoxaurus aún andan deambulando y se recuestan a descansar. Pasa un Edmontosaurus muy discretamente entre los Nanoxaurus jóvenes y no la ven. O sí, la ven después, pero se ve que no se están deprimidos y no quieren cazar, o se asustaron por el asteroide y están desanimados, pero dejan que el Edmontosaurus vuelva con su manada. La pareja de Nanoxaurus, primero, antes de volver al nido, se encontraron con los primeros efectos de la caída del asteroide, que llegó como un viento muy fuerte con mucho polvo, y se abrazan, como prácticamente se acarician. Así, estos jóvenes
no predaron al Edmontosaurus, pero poco después encontraron a la hembra, la que tiene la pareja del macho del ojo azul, que se había quedado. Parece que el macho fue a cazar y la hembra se quedó en un hueco en el suelo, pero llegaron los Nanoxaurus jóvenes y la canibalizaron, mientras el macho, como digo, fue a buscar comida, algo que pudo haber pasado dentro de los tiranosauroides y tiranosáuridos. Hay alguna posible evidencia de canibalismo, no hablo no de vida en pareja, que eso no tiene sentido alguno ni que lo discuta tiene. Y vemos cómo pasa el tiempo. El esqueleto que dejaron, curiosamente no comieron nada de estos huesos, raro. Además, este Nanoxaurus macho, que sufrió la pérdida de su pareja, se queda al lado del cadáver de esta porque la quiere y la extraña. Y cuando uno de los jóvenes Nanook trata de comerse una Asteriornis, que es un ave mesozoica, y está cerca del macho grande del ojo azul, este macho, que está tirado en el suelo deprimido, se venga de su pareja sin vida, ya que estaba evidentemente triste, y se come el Nanook joven, que se había devorado a su mujer, expresando que debido a este periodo de tiempo tan hostil debían recurrir a cualquier recurso que se apareciera, incluso un miembro de su propia especie, ¿no? Pero en este caso es más bien una venganza. Antes había sido que se comieron a la hembra de la pareja porque tendrían hambre, y ahora lo hace el macho en gran parte por venganza, según que un poquito de hambre debe tener, ¿no? Bueno, nada de esto tiene sentido en el comportamiento, en lo que se sabe de la capacidad encefálica de los dinosaurios, menos aún de estos que evidentemente no hubiera dudado en comer a un miembro de su familia si tenían hambre, como lo hacen los cocodrilos, ya que fuera de un corto tiempo de cuidado de sus crías, para aumentar las chances de estas que sobrevivan hasta cierto tamaño para que sus genes puedan perpetuarse, pueden incluso comérselas a sus crías si es necesario para vivir. Bueno, entonces este episodio, además de lo que digo siempre, de que no debería tener escamas cubriendo los dientes en los dinosaurios ni en los cocodriliformes, como ya dije en estos videos, y voy a decir en otro más, mucho más en detalle, que les va a gustar mucho, ni debería tener plumas el Nanoxaurus, como dije en este video, en particular sobre la parsimonia, ya que evidencia directa tampoco hay, como dije en este otro video. El gran problema que le veo a este episodio es lo poco interesante que es lo que nos muestran: un ataque de Nanoxaurus a un Edmontosaurus, una cacería que termina rápido, una estampida de Edmontosaurus, la caída del asteroide, y después cómo deambulan los Nanoxaurus y los Edmontosaurus con la aparición de una ave mesozoica, la depresión del Nanoxaurus macho que perdió a su mujer, con la vida en pareja de estos dos Nanoxaurus, la vida en trío de estos tres jóvenes Nanoxaurus. Todo esto cómo pudo haber sucedido posteriormente a la caída del asteroide. Una escena de canibalismo entre Nanoxaurus, tampoco, la verdad. Eso mismo podía pasar sin que cayera en el asteroide. Muy aburrido, poco para mostrar. Aunque el paisaje está lindo y siempre es lindo ver dinosaurios reconstruidos, eso sí, pero bueno, muy estéril todo. Los sauroornitolestes, que están en pares, tratan de sacarle el cadáver, tratan de más bien despistar al Nanoxaurus, que primero el sauroornitoleste se acerca al cadáver del pequeño Edmontosaurus y trata de pellizcar un pedacito, y el Nanoxaurus lo corre. Y después aparece el otro sauroornitolestes para agarrar un pedazo, y vuelve el Nanoxaurus para también ahuyentarlo del cadáver. Esto es un comportamiento de algunas aves rapaces actuales, ¿no? Me parece que es un poco un exceso relacionar tanto con las aves rapaces actuales a estos dinosaurios no avianos, porque siempre digo, no tenían el desarrollo encefálico de las aves actuales rapaces, pero si lo tomamos como un comportamiento basal, tal vez es también en parte un comportamiento heredado en distintas aves rapaces actuales, y en parte tal vez podría interpretarse como algo posible si no fuera el hecho de que no hay evidencia de que estos dinosaurios cazaran en grupo. No hay ninguna información acerca de este tipo de comportamientos, así que esto es algo que no es científico, no se puede decir. Está linda la comparación con aves rapaces actuales. Te agradezco, Surviving Earth, por mostrar algo un poquito distinto, aunque es bastante parecido a lo que vimos de los forurrácidos cuando el Smilodon se cazó un Macrauchenia. Aparecen dos forurrácidos y uno va a mordisquear un pedacito de Macrauchenia y el Smilodon lo ahuyenta, pero se aleja un poco del cadáver. Después se acerca el otro forurrácido y también le arranca un pedacito de carne y vuelve el Smilodon y lo ahuyenta. Entonces se ve muy parecido a esta escena, pero como digo, nada que sea de pares o en grupo. En la actividad entre dinosaurios tiene sentido porque no se conoce, no se sabe ni que estuvieran de pares ni en grupo estos dinosaurios terópodos. Cazar en grupo menos. Tal vez podría aceptarse un poco de algún comportamiento en pareja, pero tampoco se sabe. Así que ¿por qué podrías aceptar un comportamiento en pareja si no se conoce? Esto es algo que científicamente no tiene valor porque no se conoce ninguna información sobre esto. Lo quieren poner porque es algo creativo, listo, ponelo. Se ve lindo, listo, nada más. Pero tener en cuenta esto es lo que te digo, ¿no? Que no hay ninguna evidencia de este comportamiento ni que cazaran en grupo. Y acá Nanoxaurus, el macho que perdió a su pareja, está por gritar ¡Muslera! No, me equivoqué. Estos malditos Nanoxaurus jóvenes se comieron a mi mujer. Me vengaré, les dice. Y vemos finalmente el cadáver de la mujer del protagonista, el Nanoxaurus,
del ojo azul, su cadáver, sus huesos y el paso del tiempo sobre estos huesos. Y vemos primero al Asteriornis parándose sobre el cráneo como una muestra de que la descendencia de estos dinosaurios son las aves, o sea, las aves son dinosaurios. Evidentemente este Asteriornis lo es un ave. Básicamente está parado encima de uno de sus ancestros, ¿no? El cráneo de este Nanoxaurus. Encima de un pariente, no de un ancestro. Y vemos ahora sí el paso del tiempo, como crece vegetación alrededor de estos huesos de este cráneo de Nanoxaurus con el paso del tiempo, ¿no? Y deberíamos ver también cómo se les va depositando sedimentos por encima. Acá no lo muestra. Y esto es algo también parecido a lo que veremos más adelante en el episodio 4 con el anquilosaurio nodosaurio, al que no le crece vegetación en superficie en el cráneo, pero sí crece otro tipo de organismos. Y en el agua. El Asteriornis que vemos en el episodio del Cretácico superior, Cretácico terminal, de cuando cae el meteorito, o sea, hace 66 millones de años, vivió efectivamente en esa época entre 66,8 a 66,7 millones de años. Es el Asteriornis maastrichtensis. Y está representado por muy escasos materiales, pero un cráneo muy completo. Y es un ave pero no como Ichthyornis, que es un grupo de aves extinguidas, que no dejaron descendientes, sino que estas sí dejaron descendientes en la actualidad. Se trata de Pangalloancere. Los Pangalloancere vendrían a ser gallos anseriformes, ¿no? Parientes del pato y de los gallos actuales, pero este es bastante más basal, no tan basal como Begabis, que es de la Antártida. Pero obviamente esta especie sí vivió en el Cretácico superior terminal, como es lo que nos están retratando en este episodio, no como Nanoxaurus, que no vivió en el Cretácico superior terminal, sino que se extinguió unos 2 o 3 millones de años antes que este Asteriornis. Por lo tanto, en este caso esto está bien, pero no está bien que esté el Nanoxaurus, digamos. Y además no es de Norteamérica como es el Nanoxaurus, no es del Ártico, es de Bélgica, o sea, de Europa, estos materiales. Por lo tanto, es otro dinosaurio, obviamente porque es un ave, otro dinosaurio que no corresponde al lugar que nos están mostrando, es la formación Maastricht, o sea que están ahí nomás de Holanda, Maastricht. Es otro error que no debería suceder, ¿no? Porque podrían mostrar otras especies conviviendo al mismo tiempo en el mismo lugar si quisieran, pero bueno, está bien, quisieron mostrar otros bichos, pero consideren eso también. Esto es un error que no debería pasar, de que esté este neonato con el Nanoxaurus en el Ártico cuando es de Europa. Y es de, obviamente, aves coronales, o sea, por eso Pangalloancere o Galloanceres. Y además refuerza la evidencia el hecho de que hayan grupos más basales que este, o sea que Asteriornis, como el Begabis, que es más basal que este Asteriornis, refuerza la hipótesis de que los primeros neornites, o sea, las aves corona, surgieron en el hemisferio sur, porque justamente eso, el Begabis es más basal que el Asteriornis, por lo tanto hay clados más basales en América del Sur y Sudamérica. El Spinosaurus comienza su participación en el episodio 4, que es cuando los mares murieron. Hay bastante para decir de esta nueva reconstrucción y comportamientos. Lo primero que vemos es una cría recién salida del huevo y lejos del nido, siendo acechada por una bandada de Ichthyornis dispar, del cual ya hablaré también. Hay para hablar largo y tendido de esto si quisiera. Como está hecho, el Ichthyornis y el Spinosaurus también. Y por lo menos dejaron de mostrar todo el tiempo a Hesperornis, ¿no? Estaban de Dinosaurs y también en Prehistoric Planet. Pero de pronto llega la madre Spinosaurus y les agua la fiesta a los Ichthyornis. Lo agarra con su boca y lo transporta como si se tratara de un cocodrilo, y de esa forma lo pone en el nido con las demás crías y huevos recién abiertos. Bueno, desde ya no se conoce la anatomía completa de las crías, aunque hay algunos restos que ya mostré en varios videos con documentales, donde vemos al Spinosaurus en Walking with Dinosaurs en 2025 en particular, y esta reconstrucción es bastante parecida, pero se parece a una torcaza mezcla con cormorán, por sus hábitos acuáticos, por un poco la cabeza y el cráneo, pareciera un pico de cormorán. Aunque como ya dije en muchos videos del Spinosaurus, este no era acuático, sino que vivía cerca de los ríos y ahí comía peces. Pero acá lo hacen que comía en el mar. Pero bueno, está bien para mostrar algo de diversidad de comportamientos, no siempre el mismo, aunque debería mostrar algo realista. Eso no importa acá. Es un documental, pero acá no importa. Mientras la madre se recuesta al lado de ellos y los cuidará por varias semanas, y se dedicará solo a ellos y no comerá por varias semanas también mientras los cuida. Esto no se sabe para nada, es un comportamiento bien cocodriliano. Tendrían estos dinosaurios el tamaño del encéfalo de un cocodrilo, pero no se conoce este comportamiento para la mayor parte de los dinosaurios no avianos, sí para gran parte de los maniraptores. Se sabe que ya podían comer a poco de nacer las crías, así que están trabajando, digamos, con un momento sin conocimiento de aspectos del comportamiento de estos dinosaurios. También vemos que cuando la madre Spinosaurus agarró a la cría con su boca, apoyó las manos en el suelo, lo cual es pronar la mano, lo cual no podían hacer, ya que tenían las manos continuamente en posición de aplaudir.
no podían bajarlas y no tenían capacidad de andar en 4 patas, que si las apoyara así debería poder, porque tenía fuerza en las extremidades anteriores. También la vela de la espalda, en lugar de ser cuadrangular, es más recurvada, lo cual es posible porque la vela podría seguir de forma más homogénea con el cuello, la membrana de la vela, y lo mismo con la cola. De esa forma es más recurvada. Lo mismo en las puntas superior, anterior y posterior de la vela. Ahí hay un margen de acción para la reconstrucción. Vemos que la membrana es bastante más fina que en otras reconstrucciones crear un poco. Pero el cráneo y la forma en general de la cabeza se parece bastante a la reconstrucción del Spinosaurus de The Dinosaurs. Aunque a diferencia de esta última no tiene los puntitos del premaxilar que se asocian a los forámenes neurovasculares como los tienen los cocodrilos, y que en este caso del Spinosaurus lo ayudarían a sentir las vibraciones del agua como un cocodrilos. La cola es más convencional en su reconstrucción, sin una parte más alta en la mitad posterior como se veía en The Dinosaurs. Luego se despierta y se altera porque los Ichthyornis empiezan a sobrevolar sobre el nido y Spinosaurus los trata de mordisquear como si fueran mosquitos. Salí, bicho. Y vemos a los Ichthyornis volando hacia el mar y tratando de pescar debajo del agua. Pero los termina predando un reptil marino, Fortunatasaurus, que era un mosasáurido, que después también lo tratará de depredar el propio Spinosaurus. Esto del Ichthyornis es un error imperdonable. No es un error porque lo saben perfectamente los que hicieron la serie. El Ichthyornis es de Norteamérica. Vivió a fines del Cretácico, Cenomaniano, Campaniano, hasta ahí, hacia más o menos en la época del Spinosaurus, aproximadamente. Se lo conoce desde fines del siglo XIX, pero como digo es de Norteamérica, o sea del mar interior, por lo tanto no convivió con el Spinosaurus. Y otro dato que le veo, que le pueden ver ustedes también, es que tiene los dientes hacia afuera del pico. O sea, si decimos los dinosaurios tenían los dientes afuera del pico, entonces no podemos decir que tuvieran labios cubriéndolos a los dientes. O sea, eso es algo parsimonioso y, como ya le dije muchas veces, es algo que no se ve en los lagartos, que algunos tengan los dientes cubiertos y otros no. Por lo tanto, creo que es parte de eso lo que se ve en esta escena, que es poco conocimiento de cómo estos animales se hacían de su comida, ¿no? Y es parte de lo que nunca se va a saber exactamente. En ciencia, en paleontología, no se puede decir esto, cómo era este comportamiento de forma exacta, ¿no? Porque nadie lo vio, nadie lo documentó. Bueno, y cuando el Ichthyornis, que no debería estar acá, que yo creo que por la anatomía que muestran las reconstrucciones anatómicas, era marino. O sea, después lo hacen que está en la orilla del océano, del mar, pero tal vez podría, pero por la anatomía parece haber sido principalmente acuático. Así que bueno, hay una tendencia a no hacerle otros hábitos a estos reptiles que no deberían tenerlo. Bueno, ya hablaremos más en detalle igual. Mientras tanto, el Spinosaurus madre ve que sus crías están alteradas por el sol y el calor y las cubre con su cuerpo para poder protegerlas de este calor. O sea, se tira encima de ellas porque las crías están chillando como aves. Ese sonido, bueno, se pudo hacerlo, puede ser ese el sonido que hiciera, como no. Esto es más de lo que se ve, ¿no? En el documental no hay evidencias. Ahora tienen hambre y por eso a la noche la madre se va hacia la costa del océano para cazar un reptil marino, que es el Fortunatasaurus, que reposan en las orillas, como dije. Para eso tiene que ir buceando una parte del trayecto, lo cual ya dije que es incorrecto por la evidencia que evaluó por Sereno y su equipo, al igual que todos los investigadores independientes a Ibrahim y colaboradores, lo que esto es altamente improbable, al menos por la evidencia disponible. Llega donde están estos reptiles, pero justo se levanta un gran tsunami y lo arrastra y golpea contra las rocas de la costa. Aunque este tsunami podría pensarse que podría tapar y ahogar a sus crías, nunca sabemos cuán lejos está la madre de los nidos, de su nido, y cuando vuelve toda lastimada. Por suerte sobrevivió a este tsunami por tener capacidades de andar bajo el agua, a pesar de haberse golpeado también contra rocas o no sé contra qué se golpeó. Y bueno, como digo, no tenemos una idea de qué tan distante de esta costa está el nido. Pero como ya dije también, el Spinosaurus vivía varios kilómetros alejado de la costa oceánica, así que bueno, eso es otro aspecto que está mal. Debería estar asociado a las costas de los ríos, no del océano. Vemos que las crías y el nido están intactos, por lo que evidentemente no llegó hasta ahí el tsunami, pero la madre está severamente lastimada en el tórax y en los brazos, pero viva y va a sobrevivir por lo visto. A pesar de estar lastimada, va de nuevo hacia la costa oceánica para buscar comida y encuentra un gran pliosáurido, que es el que vimos durante este episodio. Ya lo veremos en un apartado especial para este grupo. Quedó estancado entre unos árboles y empalado allí, y está siendo comido lentamente por unos Ichthyornis que están encima de ella, y casualmente cuando pasa el Spinosaurus protagonista se rompen los árboles y caen a su lado, por lo que la hembra puede servirse del gran banquete de este pliosáurido. Esta parte del Spinosaurus, la verdad, no me parece que agregue nada a lo que ya vimos en otros documentales sobre esta especie.
Sí sigue algunos errores claros en su reconstrucción, como en su comportamiento, como dije, pero puede considerarse que está bien. No caza ningún reptil marino, por lo que supongo que aún los escritores y los animadores son los veganos que vienen escribiendo y animando desde el primer episodio, que no pueden cazar ni un animal por lo visto. Solamente los eventos climáticos, estacionales o geológicos son los que hacen daño a los animales, parece. Y por eso puede este Spinosaurus servirse de un cadáver que trajo el propio océano, si no, no iban a poderse hacer o cazar ella misma una presa, por lo visto. Eso que el Spinosaurus era carnívoro, ¿no? Es piscívoro mayormente. Por lo que debieron haberlo hecho cazar un pez, no cualquier otro tipo de animal como lo vemos acá. Y encima que no vivieron en esa zona en Egipto, o incluso Marruecos. Por otro lado, es cierto que en el Cretácico medio, más bien Cretácico inferior cuspidal, unos 100 millones de años, cuando vivió el Spinosaurus en África y en el mundo, hubo un aumento en las temperaturas causadas por la actividad volcánica. Ya hablaremos de esto en un apartado más adelante, cuando analicemos toda la serie. Pero bueno, esto obviamente afectó, alteró el dióxido de carbono en el mundo, produjo un agujero en la capa de ozono, bueno, como en la actualidad, ¿no? Afectando temperaturas globales y por lo tanto ocasionando eventos catastróficos en el mundo por estas alteraciones, perturbaciones de las temperaturas oceánicas y atmosféricas. Pero no se sabe mucho de esto, cómo se sufrió en el mundo, y el Spinosaurus no sufrió en sí estos efectos, por lo que se sabe, ¿no? Hasta más o menos lo que se sabe. Y además no es un efecto de extinción masiva. O sea, puede contarse como un pulso de extinción, pero porque los hubo, entre extinciones masivas hubo varias extinciones que afectaron varios clados, pero no del tamaño como por ejemplo Pérmico-Triásico o Triásico-Jurásico o Cretácico terminal, que como digo, hay varios de estos eventos de extinción que no se van a ver en esta docuserie, y en realidad vemos más eventos de extinción de los que deberían mostrar, que no son eventos de extinción masivas, como digo. Creo que es otro episodio bastante estéril en información y en una narrativa bastante poco interesante y lenta. Espero que no se les haga costumbre este tipo de historias a los que hacen docuseries, que poco tienen de docuseries en sí, ¿no? Como digo, animales que no deberían estar conviviendo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Además de unos aspectos incorrectos en el comportamiento y reconstrucciones. Y por favor, hagan que un dinosaurio carnívoro se coma un animal de una vez. El nodosaurio del episodio, también, que está en este episodio, estaba con un grupo de su especie y está sin vida y en la costa, pero es progresivamente llevado mar adentro, y a su alrededor pasan cosas, como un pterosaurio tratando de pescar, apoyándose sobre este cadáver, en lugar de comer la carne del anquilosaurio prefiere pescar, bueno, muy raro. Y finalmente el nodosaurio cae al fondo y a su alrededor y dentro de este cadáver crece una gran colonia marina de corales y de otros organismos, de invertebrados, algo que suele suceder con distintos organismos que caen siempre al fondo marino, y lo vimos recientemente con una gran zona con arrecifes de corales y con esqueletos de ballenas fósiles en el fondo marino, y albergan también una gran diversidad de fauna que se puede proteger en esos cadáveres, ¿no? Y este nodosaurino sería un Nodosaurus, también del Cretácico, que es también Norteamérica, o sea, no convivió con el Spinosaurus, por lo tanto no estamos hablando de la misma época, no es el Cretácico inferior cuspidal, y además esto es de el Cretácico superior y era de Wyoming, de la formación Frontier, por lo tanto no convivió con el Spinosaurus. Pero bueno, la reconstrucción está muy linda, y es un nodosaurino de la subfamilia, junto con por ejemplo Peloroplites. Es basal al grupo de Nodosaurus y está en una dicotomía, es parafilético en la clasificación de Nodosaurus según algunos de las filogenias que se realizaron, y vivió hace unos 197 millones de años aproximadamente, por lo tanto es aproximadamente coetáneo con Spinosaurus por lo menos, y tuvo una longitud de unos 4 a 6 metros de largo. Por lo tanto, bueno, sí, era bastante grande, y esa parte estaba linda, la que hicieron con el Nodosaurus, pero digamos que tampoco aporta tanta información. Bueno, es vistoso, tampoco hay un evento de extinción ahí, que digamos. Por lo tanto, ya analizamos estos 3 capítulos, son los únicos que tienen dinosaurios no avianos, y algunos avianos como ya vimos, 2 aves mesozoicas, el Ictiornis y el Asteriornis, y el resto son todos terópodos no avianos. Sí, hay 2 sauropodomorfos, y sí, hay ornitisquios, un hadrosaurio también, así que hay muy pocos dinosaurios, y hay información, como digo, bastante estéril. No es tan entretenido, digamos, tampoco esta parte de dinosaurios, así que dentro de todo me diría que en cuanto a docuserie es bastante poco interesante, diría yo. Pero bueno, por lo menos muestran dinosaurios, algunas lindas reconstrucciones, por lo menos, podría decirse eso. Algunas lindas reconstrucciones, y siempre es bueno ver más dinosaurios. Y como digo, también tienen ese problema de que no están mostrando extinciones masivas, excepto por la del Cretácico terminal. Ni en el episodio 2, en el que hablan del evento pluvial carniano, ese no fue un evento de extinción masiva, que afectó también a la fauna de dinosaurios, pero no tanto, no fue un evento catastrófico.
En el tercero sí, ya vemos la extinción del Cretácico terminal, un evento bien catastrófico de extinción masiva, obviamente, que extinguió alrededor del 70% de la vida sobre la Tierra. Y este último, episodio 4, de nuevo no tenemos un episodio de extinción masiva, sino que es sí un evento que alteró la fauna y la flora, tanto en el mar como en tierra, produjo un pico de extinción, pero como digo, no fue una extinción masiva como todas las anteriores.